Buenos días. Hoy estamos presentes en una nueva sesión de tramos, este seminario permanente sobre migración, que está organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Cátedra de Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos, vinculada al Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Hoy nos va a ofrecer una conferencia Emilio González, quien es Senior Protection Assistant en ACNUR México, y va a hablarnos un poco sobre las categorías emergentes en el estudio de las migraciones y en especial sobre el refugio. Yo me voy a permitir leer una breve reseña sobre el orador para después darle la palabra de bienvenida también a Irán y posteriormente él hará uso de la palabra. Emilio González es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Realizó estudios de maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. En su trabajo académico se especializó en el desplazamiento forzado por la violencia y el conflicto armado, así como de la acción humanitaria y la construcción de paz. Sus investigaciones se han publicado en revistas internacionales como la Stanford International Policy Review y en México en la revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito en medios de circulación nacional, física y digital, como el periódico Reforma, Horizontal, Nexos, y fue colaborador permanente de la revista Paradigmas. Asimismo, ha impartido cursos sobre construcción de paz y acción humanitaria en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y desde agosto de 2016 trabaja en la Unidad de Protección de ACNUR en México. Actualmente coordina la estrategia de implementación de las cátedras Sergio Vieira de Melo en México, así como la estrategia en contra del racismo, xenofobia y discriminación hacia las personas refugiadas en México. De nueva cuenta, es una gran oportunidad. En este seminario estamos tratando de reunir diferentes voces que a su vez provienen de diferentes instituciones, que en suma son contribuciones importantes para entender el fenómeno migratorio en México. Entonces, tiene la palabra Irán y después tú la cedes a Emilio. Hola, perdón, hola, buenos días, Emilio, perdón, estoy aquí haciendo unos ajustes para que se conecte más gente. Bueno, muchas gracias, Emilio. Realmente es un placer tenerte aquí, y seguramente tendremos muchas cosas que escuchar y preguntar respecto a la protección para personas en situación de movilidad. Bienvenido, Emilio, y comenzamos si gustan. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me ven y me escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, perfecto. Perfecto. Irán, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte. Pues también a tus colegas, a quien tuve el honor de conocer ayer, presentador, muchas gracias. También, bueno, pues a todas las personas aquí presentes. Para mí es muy importante como ACNUR, pues estar representando a la ACNUR, estar aquí en este espacio porque la alianza con la Universidad de Guadalajara ha sido clave. La Universidad de Guadalajara es una de las más importantes del país, del sistema de universidades públicas. Entonces, eso para nosotros como ACNUR es algo muy importante. Y también, bueno, pues apoyar los esfuerzos de la cátedra que tiene, pues bueno, que tiene está bien coordinar Irán de IDRC, que también ha sido un referente muy importante en el estudio de la movilidad humana actual. Yo les quiero hablar sobre cómo estamos visualizando, visibilizando la situación de movilidad humana en la actualidad por parte de ACNUR. Y aquí hay una serie de contextos conceptuales y contextos sociales y políticos que es importante tratar. El primero de ellos tiene que ver con la problematización de un concepto. Históricamente hemos hablado de las migraciones. Ese ha sido siempre, o la migración, uno de la principal categoría de análisis, la principal categoría de estudio. Sin duda alguna es pues algo que sigue vigente.
Y surgieron estos estudios sobre migración, pues bueno, ya entrada la década de los años 70, de los años 80, cuando pues la sociología y la economía comienzan a desarrollar teorías y paradigmas para explicar, sobre todo desde una perspectiva económica, por qué salían las personas migrantes de un lugar a otro. Esto, pues bueno, obviamente estas escuelas se dieron principalmente en Europa y en Estados Unidos, y gradualmente se fueron incorporando a los estudios en países latinoamericanos, como en el caso de México, que bueno, pues como todos sabemos, es uno de los principales países de origen de población migrante en el mundo. Así que bueno, pues México tiene mucho ese sello conceptual de ser un país de origen, un país migrante, un país que en una abrumadora mayoría de su movilidad humana pues es de carácter económico. 11.3 millones de personas mexicanas habitan en Estados Unidos, nacidas en México. Sus hijos e hijas hacen 30 millones de personas, con lo cual hay aproximadamente un 30% de la población mexicana, 20% de la población mexicana viviendo fuera del país. Entonces, pues esa es pues una de las principales características, es un sello identitario de México como país de origen. Entonces, pues hemos estado muy gobernados desde el punto de vista académico, y me voy a permitir pues usar un lenguaje muy académico en este espacio, en estos momentos. Hemos estado gobernados mucho por este paradigma académico de la migración económica y sus ramificaciones, como por ejemplo la migración de tránsito. La migración de tránsito, pues concebida pues como este estudio, la transmigración de los procesos sociológicos, económicos, en materia de derechos humanos, de las poblaciones en situación de movilidad, de un trayecto a otro. ¿Por qué? Porque pues en la década de los 90, cuando comienza a proliferar la migración en tránsito y cuando México pues se hace abiertamente un país también de tránsito por donde circulan cientos de miles y millones de personas, sobre todo centroamericanas, en esa década, pues bueno, también se empieza a dar este estudio de la movilidad de las migraciones en tránsito, de la transmigración, como se llamó en la academia a finales de los años 90, principios de los años 2000. Entonces, bueno, poco a poco se iba ahí actualizando el paradigma pues económico, sociológico también, algo muy interesante. La sociología comienza a entrar en escena a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, para tratar de explicar por qué elegían un destino sobre otro las personas migrantes, pues que salían por una situación económica. Y entonces eso dio lugar a algo que se llama la teoría de las redes sociales, que bueno, aquí hay académicos muy connotados que la han estudiado y que saben perfectamente a qué me refiero. Y es básicamente que una persona migrante decide su destino en función de las redes de apoyo que tiene en una localidad de destino. Es esto lo que los investigadores usaron, esta teoría, para concluir por qué había puros michoacanos en California o puras personas de Puebla o de Oaxaca en Nueva York o en Illinois y no en otro lado. O sea, eso fue algo muy interesante. ¿Por qué? Pues tenían las mismas necesidades. Buscaban empleo, buscaban una mejor condición de vida, tienen una circunstancia pues delicada también en temas pues, sociodemográficos, pero elegían abrumadoramente un destino por encima del otro. Entonces, bueno, esto dio origen a la sociología, a la entrada de la sociología, como una categoría de análisis también para entender los destinos de la población. Entonces, bueno, hasta ese momento la disciplina académica seguía considerando al paradigma de las migraciones como tal. Pero bueno, a principios del siglo XX, en todo este contexto muy convulso de los atentados terroristas del 2001, las invasiones estadounidenses en 2001 y 2003, primero en Afganistán en octubre y luego en marzo del 2003 en Irak, el mundo comienza a cambiar muchísimo. Y ya desde los años 90 teníamos también una situación bastante delicada en contextos como Somalia, en Ruanda, en la ex Yugoslavia, en donde veíamos también guerras, genocidios, limpiezas étnicas, desaparición de países, surgimiento de nuevos países y consecuencias humanitarias que traían movimientos de población masivos de millones de personas. Entonces, todos esos años
hicieron un impacto en la disciplina académica. Y entonces comenzó a estudiarse una categoría de análisis que se llama movilidades. Y hay muchos autores, sobre todo esto se dio en Europa a través de la antropología, que empezaron a hablar de mobilities. Ya no de migración como tal, sino de movilidad. Es decir, dentro de un paraguas global, entendida la movilidad como una categoría de análisis amplia, coexisten categorías de movimientos de población que pueden tener orígenes diversos, pero que están dentro de un patrón, dentro de un sistema de movilidad humana, dentro de un sistema migratorio. Entonces, desde la academia se empieza a utilizar este término de movilidad y nosotros como Naciones Unidas nos tardamos bastante en adoptarlo. El paradigma de la movilidad como disciplina o como herramienta de análisis en la academia, pues tiene pues fácil unos 20 años quizá, si no corríjanme, pero en la institucionalidad, en Naciones Unidas como tal, nosotros empezamos a hablar de movilidad humana hasta hace apenas unos 5 años y de una manera bastante tímida todavía. Entonces, eso desde el punto de vista de la academia. Ahora, en la disciplina, o más bien en el argot institucional, el ACNUR prefiere utilizar dos conceptos clave para referirse a los movimientos de población. La movilidad humana, ya les decía, como un paradigma para entender todos los movimientos de población, no importando la causa, ni no importando también si son transfronterizos o no, y que dentro de esos movimientos de población, dentro de la movilidad humana, pues puede haber movimientos laborales, económicos, desplazamiento forzado interno, desplazamiento transfronterizo, protección internacional, asilo, o sea, todo el paraguas de movilidad humana. Y el segundo concepto es movimientos mixtos de población, que es similar a la movilidad humana, ciertamente, pero una diferencia fundamental es que los movimientos mixtos hacen referencia a una simultaneidad en el tiempo y en el espacio. Es decir, y ahorita lo vamos a aterrizar, todo esto que les estoy hablando conceptualmente lo vamos a aterrizar en América Central, América Latina, pero me voy a adelantar. Estamos viviendo ahorita en América Central, en lo que también se llama geopolíticamente la región mesoamericana, un contexto de movilidad humana bastante complejo. Pero dentro de ese contexto hay movimientos mixtos de población, es decir, personas que se desplazan en un mismo espacio y en un mismo tiempo, pero que tienen necesidades diferentes de protección. No salieron por la misma causa, no se dirigen al mismo destino, no tienen las mismas necesidades de atención, pero lo que los caracteriza y lo que los une sobre todo es que están transitando, están en movilidad, están en movimiento en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces, por eso, en ACNUR no utilizamos o no preferimos utilizar el concepto de migración, sino el concepto de movilidad humana principalmente para hablar del paraguas y para hablar muy concretamente de una situación, en este caso de la situación en Centroamérica y en general en la región latinoamericana, hablamos de los movimientos mixtos de población. Y me voy metiendo poco a poco al tema que aquí nos atañe, que es la protección internacional. ¿Por qué es clave? ¿Por qué es importante hablar de protección internacional? Porque una de las dimensiones de la movilidad humana y por lo tanto de los movimientos mixtos de población en el mundo y en la región es la dimensión del desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado, así como tal, es el concepto que utiliza el ACNUR para referirse a los movimientos de población caracterizados por la imposibilidad de que una persona regrese a su comunidad de origen, ya que su vida, seguridad o libertad está en peligro. Así es sencillo. Ahorita nos metemos a las minucias del asilo, desplazamiento interno, las fronteras internacionales y lo que quiero primero transmitirles es que el desplazamiento forzado como tal, el concepto, se caracteriza por hacer referencia a las personas que no pueden regresar a su comunidad de origen. No estoy diciendo país de origen,
estoy diciendo comunidad de origen porque pueden no haber salido del país. Y esta es la característica principal, porque su vida, seguridad o libertad estén en peligro. Cuando una persona está en esa situación, estamos hablando que su movilidad, o sea, el movimiento de población que hizo de un estado a otro, de una comunidad a otra, de un país a otro, fue forzado. Entonces, por eso, en términos analíticos, lo que usamos es el desplazamiento forzado. Bueno, les estaba diciendo que lo que estamos hablando en estos momentos como Naciones Unidas pues, es el desplazamiento forzado. Y aquí voy a hablar de estadísticas. Ya hablé un poco de conceptos, ya hablé un poco de teorías, el lenguaje que utilizamos, y ahora vamos a hablar de números. Tenemos en este momento, y estamos por salir en 2 semanas, con nuestro informe anual global de estadísticas. Y estos datos que les estoy diciendo todavía no están actualizados, en 2 semanas se van a actualizar, pero son del informe anual de estadísticas del 2023, que corresponde a las estadísticas globales del 2022, ¿va? A finales de junio, bueno, en el Día Mundial del Refugiado, vamos a publicar los datos globales hasta diciembre de 2023. Bueno, entonces, la cifra oficial que estamos hablando en estos momentos es de 110 millones de personas en situación de desplazamiento forzado. Eso hace, pues, que estemos en una situación récord de movilidad, bueno, de desplazamiento forzado en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hablamos de desplazamiento forzado? Porque ustedes se pueden dar cuenta que el número principal de personas en situación de desplazamiento forzado son personas desplazadas internas. 62.5 millones de personas en situación de desplazamiento interno hacen pues prácticamente el 70% o 60% de las personas que actualmente están en situación de desplazamiento forzado. Por eso utilizamos el concepto de desplazamiento forzado, porque dentro de ese concepto hablamos de desplazamiento interno, pero también desplazamiento transfronterizo. Y en las estadísticas globales, y es muy importante para el ACNUR explicarlas, porque ustedes pueden ver en nuestros comunicados globales, este año, pues este mes más bien, vamos a hacer muchísima incidencia en temas de números, en temas estadísticos. Entonces vamos a salir con, no sé, 115, 120, no sé el número de en 2 semanas cuál será. Y las personas a lo mejor van a pensar, no, son refugiados. No, no son refugiados. Son personas en situación de desplazamiento forzado, de las cuales más del 60% son personas desplazadas internas y aproximadamente 25 millones de personas son personas, 35, perdón, millones de personas refugiadas. Esto nos habla de un concepto, digo, me imagino que tendrán una reunión, una sesión única para hablar de desplazamiento interno, pero nos habla de que estamos en una situación, en una encrucijada global en el tema, porque es el grupo de población más desprotegida en el sistema de movilidad humana global. Pero bueno, yo me voy a enfocar en protección internacional. Pero antes de pasar propiamente a los conceptos, les quería pasar estos números. A ver, ya muy específicamente, hablar de personas en situación de desplazamiento forzado transfronterizo, o sea, asilo, protección internacional. Y aquí me gustaría hablar de varios mitos, porque luego los discursos conservadores, mágicos, que utilizan estas plataformas globales de soluciones mágicas a problemas complejos, personas pues, xenófobas, líderes políticos que desafortunadamente pululan en Europa, en Estados Unidos también, y que, bueno, pues hemos hablado públicamente de que esos discursos xenófobos y racistas pues se alimentan de la desinformación. Uno de los principales mitos es, los países europeos y los países norteamericanos cargamos con el grueso de la población refugiada del mundo. Es injusto. Pues los datos dicen lo contrario. El 70% de las personas refugiadas están asiladas, protegidas en países vecinos. Y de más del 70% son países en vías de desarrollo. No estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Francia, de Inglaterra. Sí, dentro de los 5 principales países de destino, uno de ellos solamente ustedes lo pueden ver es del mundo desarrollado, del mundo industrializado, pero los demás, Turquía, Irán, Colombia y Pakistán, son países en vías de desarrollo. Entonces, esto es fuerte, esto es grave. Y otra cosa importante,
Los datos relativos también es importante mencionarlos, porque aquí muchas veces el discurso público habla de que en México, de que ya son muchas personas migrantes, de que los discursos xenófobos y racistas hablan de la invasión, entre comillas, de personas migrantes, y eso no se sostiene con los datos. O sea, ustedes pueden ver, para países en problemas demográficos, porque sí, hay que decir que eso es una influencia demográfica fuerte, pues hay que ver a Aruba, hay que ver Líbano, hay que ver Curazao, hay que ver a Montenegro, a Jordania. Estamos hablando de que estos países tienen 1 de cada 6 personas en Aruba son personas desplazadas, 1 de cada 7 en Líbano, 1 de cada 14 en Curazao, 1 de cada 16 en Jordania, 1 de cada 19 en Montenegro. En México, el número lo sacamos ya, tiene rato que no lo actualizamos, pero estamos hablando de 1 de cada 150 personas. México tiene un país es un país de 120 millones, 30 millones de personas. En México actualmente hay 1 millón de personas extranjeras, de las cuales la más del 50% son estadounidenses que viven en situación regular. En situación irregular no hay más de 200 o 300 mil personas. Para una economía que es del G20, un país con 130 millones de habitantes, un país que actualmente tiene más de 30,000 o 50,000 vacantes en el centro y en el norte del país, ese es un número absolutamente manejable. Entonces, cuando en las noticias o cuando algún líder o cuando algún funcionario público nos quiere decir que estamos invadidos o que es una cifra totalmente inmanejable, no le crean. Los datos dicen lo contrario. Bueno, ahora, hablando del mundo, demografía, y esto es súper importante, la fábrica social, característica del desplazamiento forzado. ¿Se acuerdan cómo empecé la introducción? Hablando de las categorías de movilidad, bueno, de migración económica, la nueva migración laboral, cómo explicaba, pues, un déficit laboral en un país de destino por una falta de ingreso laboral en un país de origen. Bueno, había también ahí una característica demográfica que apoyaba mucho las teorías y alimentaba mucho esos estudios, que era básicamente la presencia de unidades familiares bastante limitadas, principalmente se trataba de hombres adultos en edad económicamente productiva. Esto, en el tema del desplazamiento forzado, es algo completamente diferente. Tenemos que cada vez más hay niños, niñas, adolescentes acompañados y también no acompañados en grupos familiares, mujeres, toda la fábrica social se desplaza. Entonces, es lo que estamos viendo en la actualidad en América Latina, en América Central. Ahora les voy a presentar algunos datos de nuestro monitoreo de movimientos mixtos, en donde estamos demostrando con estadísticas, con encuestas en el terreno, que la mayoría de las personas que están llegando a México la están haciendo por una situación de desplazamiento forzado y que están viajando en unidades familiares. Pero bueno, aquí pueden ver que los niños suman el 30% de la población global, pero son el 40% de toda la población en situación de desplazamiento forzado. Esto es súper interesante. Y bueno, aquí podemos ver una gráfica en donde se ve cómo ha ido en aumento la situación de desplazamiento forzado a nivel global. Como en 1975 teníamos una situación ligeramente controlada, pero a partir de los años finales de los 70, principios de los 80, el número se empieza a disparar con todas las guerras de desintegración en los años 90, la ex Yugoslavia, los conflictos en los Grandes Lagos, en Irán, en Irak, en África, también obviamente en Asia, sudeste asiático, con guerras como Timor Oriental, Indonesia y todo lo que ha sucedido también en Medio Oriente en los últimos 15 años. Y obviamente en Venezuela, que también es una situación que, como pueden ver, está muy visibilizada porque actualmente los datos nos hablan, los datos de la plataforma R4B, como ustedes saben, la plataforma que instauró las Naciones Unidas para abordar el tema de la movilidad humana venezolana, hablan de que hay más de 6 millones de personas venezolanas en situación de desplazamiento forzado, casi 1 de cada 4 venezolanos ha salido de su país de origen. Entonces, bueno, todos estos números nos hablan de un mundo totalmente convulso. Bien, vamos a hablar ahora ya pasamos de conceptos, ya pasamos de teorías, ya pasamos de estadísticas, de números, ahora vamos a hablar de instituciones y leyes, que es lo que va a terminar de aterrizar pues todo lo que implica la protección internacional. Naciones Unidas, el ACNUR.
El ACNUR fue establecido en el año 1949. No tengo por qué explicar qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos muy bien, pues un contexto de desplazamiento forzado muy grave y obviamente un consenso global que todos los estados tuvieron en esos años fue: esta situación se tiene que resolver y es clave para el desarrollo de Europa, para la unidad europea, para evitar otras guerras. Tenemos que atender las consecuencias humanitarias. Y entonces la Asamblea General de la ONU establece en una resolución de 1949, la resolución 319, la creación de el ACNUR, que finalmente se adopta mediante su estatuto el 14 de diciembre de 1950 a través de la resolución 428. Interesante que los fundadores del ACNUR preveyeron que solamente estaría en opciones durante 3 años. Y digo, en funciones durante 3 años. Esto pues obviamente fue una utopía, fue algo absolutamente idílico, porque la realidad siempre supera a los planes, a las ideas, y esto pues obviamente ha causado que pues hoy en día el ACNUR tenga un staff de más de 15,000 personas en más de 100 países en el mundo, sea junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la agencia humanitaria más grande, más operativa del planeta, y pues bueno, esté en las situaciones de emergencia más complicadas a lo largo de todo el mundo. Bueno, el ACNUR se caracteriza por brindar soluciones, protección y soluciones duraderas a las personas en situación de desplazamiento forzado. Y aquí es en donde entra la política. El mandato legal del ACNUR solamente cubre a los siguientes grupos de población: refugiados, personas apátridas, personas retornadas y personas solicitantes de asilo. Son estos 4 grupos de población que el mandato del ACNUR que les acabo de citar, de 1950, establece claramente. Oye, los desplazados internos, ya tendrán su gestión sobre el tema, pero les voy adelantando que por una cuestión totalmente de voluntad política no se ha hecho un instrumento vinculante en la arena política para hablar de los estados, en la arena de Naciones Unidas, para tratar de resolver la situación de desplazamiento interno. Entonces, por eso el ACNUR solo opera en situaciones de desplazamiento interno, cuando los estados se lo piden al sistema de las Naciones Unidas. A diferencia de la protección internacional, que está consagrada en un instrumento global fundamental, y que a todos los que nos interese la protección internacional tenemos que conocerlo y leerlo y entenderlo como la Biblia. Es la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. Este tratado internacional es una convención, y esta convención ha sido uno de los instrumentos internacionales más firmados por los estados. No ha habido tanto consenso, ni siquiera, por ejemplo, para la protección a la niñez, que la convención es reciente, de los años 90, y que incluso Estados Unidos u otros países prominentes en un inicio no la quisieron firmar. Bueno, la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951 ha sido firmada y ratificada por la inmensa mayoría de países. Hay notables excepciones, una de ellas Estados Unidos, que no firmó la convención, sí el protocolo, pero bueno, hay un consenso muy importante de países que han dicho, han establecido, han firmado, entre ellos México, aunque se tardó, ahorita hablaremos de México, pero, pero bueno, es un consenso global. Ahora, la convención establece cuáles son las obligaciones y cuáles son las instituciones, cuáles son los derechos que tienen tanto los estados, o sea, obligaciones, y los derechos las personas en situación de desplazamiento forzado para obtener protección internacional. Y aquí es súper importante hablar de conceptos. Y por eso en Naciones Unidas tenemos esta campaña mediática para compartirles que no podemos hablar de migrantes en general y de que sí es importante hablar también de refugiados y que el término no da lo mismo. ¿Por qué? Porque una persona migrante sí puede regresar a su país de origen. Si lo hizo por una situación de desempleo, de reunificación familiar, económica, educativa, social. Pero una persona refugiada que huyó porque su vida, seguridad o libertad está en peligro, no puede regresar a su país de origen. Entonces, por eso hay un régimen de protección específico para las personas en situación de desplazamiento forzado, transfronterizo. Aquí ya voy a empezar a hablar solamente
de las personas que cruzaron una frontera internacional. ¿Y por qué es importante y por qué lo debo de hacer? Porque en términos institucionales y legales hay un régimen específico de protección global, consensuado, vinculante para la mayoría de los países, en el caso de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, pero no así para las personas desplazadas internas. Esto es súper importante y clave que lo tengamos presente, pero no me voy a meter en desplazamiento interno porque lo van a ver más adelante. Bueno, aquí está el concepto clave. ¿Qué es la protección internacional? Y hay una definición, sí la hay, del Comité Permanente entre Organismos, el Interagency Standing Committee, así en inglés, de 1999. Los años 90, de hecho, fueron una década de muchísima revolución institucional en el mundo humanitario a raíz de lo que pasó en Bosnia, en Serbia, unas lecciones aprendidas fuertes y unas críticas al sistema humanitario fuertes. Hay muchos libros, yo se los recomiendo, en su momento que generaron bastante impacto en las Naciones Unidas, pero hoy creo que es algo muy sano poderlo leer y poder entender esa crítica, pero bueno, les puedo recomendar este libro de principalmente Chasing Chaos, así se llama, bueno, se los dejo por escrito, pero este libro es una crítica bastante fuerte a la respuesta humanitaria, no solo a la situación de desplazamiento forzado, sino todo lo que pasó en los años 90. Entonces, bueno, a finales de los años 90 comienza a haber esta reconsideración que va a tener de hecho su culmen con la Declaración de Nueva York del año 2016, un proceso lento, pero que comenzó a finales de los años 90, y se crea, bueno, este comité interagencial que engloba a todas las agencias humanitarias, a la UNICEF, ACNUR, al World Food Program, a ICRC, al DRC, bueno, también ONGs, bueno, diferentes instituciones, y llegan a este consenso, que es la definición de protección internacional que utilizamos. Y es básicamente todas las actividades tendientes a conseguir el pleno respeto de los derechos de las personas de conformidad con la letra y el espíritu de la normativa pertinente. Derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados. O sea, es un enfoque de derechos. Y lo principal es que una persona necesita protección internacional, es decir, acceder a sus derechos humanos cuando está en una frontera, en un país ajeno. ¿Y esto qué nos quiere decir? Cuando mi país no me pudo proteger, es cuando se activa la protección internacional. Ahí es cuando se activa la protección internacional. Si mi país no me pudo proteger, se activa pues la protección internacional. Y esto ya lo había previsto la definición de refugiado de la Convención de 1951. La definición de la Convención de 1951 dice, y a ver, la voy a poner acá. Aquí está. Esta es la definición tal cual. Ahorita nada más les explico cuál es una letra que no aparece en ese texto del 51. Todos sabemos cuál es género. México innovó en ese sentido, pero ahorita lo explico. Bueno, la definición de refugiado de 1951 dice que una persona refugiada es aquella que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, olvídense de género ahora, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad. Clave, derecho duro, vinculante, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Esto es súper importante para entender el concepto de protección internacional. Mi país no pudo o no quiso protegerme. Una persona gay en Irán, cuyas leyes lo condenan a la horca o a la lapidación, pues no puede, su país no lo puede proteger. Simple y sencillamente no lo puede proteger. Una persona, no sé, una minoría religiosa también en alguno de estos países que está prohibido por ley practicar esa religión y que si se descubre que se practica esta religión se encarcela o se mata, pues su país así de sencillo no lo quiere proteger, o sea, no lo planea proteger. El paradigma pues es la Alemania nazi, o sea, no quería proteger a minorías como obviamente las personas judías, las personas gitanas, o las personas gays también, o las personas con discapacidad.
Pero la historia ha evolucionado. Y si bien es cierto el paradigma de un Estado que persigue, que no quiere proteger a su país de origen, es lo que le ha dado mucho sustento a la protección internacional y al desarrollo del derecho internacional para las personas refugiadas. Eso es cierto, la historia está abundante en esos casos. Es interesante, y aquí no deja de parecerme visionario, que los que redactaron la definición de las personas de refugiadas de 1951 hayan puesto el no pueda, porque vemos en la actualidad que hay estados no que no quieren proteger, sino que no pueden proteger. No pueden, así de sencillo. En su momento El Salvador no podía proteger a sus ciudadanos, o sea, en su momento 500,000 personas, pandilleros, y eso fue un informe de Naciones Unidas en su momento, vivían en El Salvador, en una población de 6.2 millones de personas. Eras transportista, eras comerciante, tenías tu pupusería, tu tienda de abarrotes, lo que sea, y aunque le fueras a decir a la policía, aunque llegara el ejército, y fueras a denunciar al Ministerio Público, no podían protegerte, el Estado no podía, no tenía las capacidades. Y de hecho está pasando en muchas partes de México, en muchos estados también. Hoy, las personas refugiadas no es que quieran salir de su país de origen, sino que más bien su país no puede protegerlos. Entonces, por eso es súper importante que entendamos la protección internacional como esta situación en la cual caen muchas personas en otro país de origen, o sea, no su país, porque ya sea que el estado de origen no lo puede proteger o no lo quiere proteger. O de hecho, hay países que hacen las dos cosas. No lo pueden proteger o no lo quieren proteger, como algunos países de Sudamérica. Bueno, uno en particular. Bien. Esto es el corazón de la protección internacional, pero hay algunos principios importantes para ya desmenuzar qué entendemos por protección internacional, y todos estos principios están en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. ¿Cuál es? Acceso a territorio. Para que haya protección internacional, se debe de garantizar, los estados deben de garantizar que las personas puedan cruzar la frontera internacional. Por eso, y lo dijo ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo dijimos en el comunicado de hace una semana, las medidas instauradas por Estados Unidos, que no son nuevas, que ya se han intentado hacer desde la administración Trump, después también la administración Biden, son contrarias a derecho internacional. Y por eso instamos a que el gobierno de Estados Unidos se retracte de estas medidas y pueda hacer fiel a sus compromisos internacionales. Porque si no hay acceso a territorio, no hay protección internacional, así de sencillo. Es una violación flagrante al derecho internacional de las personas refugiadas. Después, va de la mano con el acceso al territorio, es el acceso al asilo. El acceso al asilo quiere decir que un Estado, una vez que garantiza que físicamente una persona pueda pisar su territorio, en ese momento pueda acceder a un trámite de asilo. Por eso los Estados deben de tener normativas sólidas, sobre todo si han firmado la Convención del Estatuto de los Refugiados, que la mayoría lo han hecho. Entonces, por ello, debe de haber normativas internas sólidas que garanticen la seguridad procesal de una persona que una vez que cruza la frontera, el río, el puente, lo que quieran, el aeropuerto, pueda inmediatamente acceder al sistema de asilo. Y después viene en cadena el principio toral de la protección internacional. Es la no devolución. Si hay devolución, no hay protección internacional. Imagínense, eso es gravísimo. Por eso estamos muy preocupados en la actualidad en Naciones Unidas, porque en muchos momentos, en muchas circunstancias, no solo en América Latina, sino en general en Europa, hay estados que devuelven a las personas sin la posibilidad, uno, de que accedan a un sistema de asilo o hacer un análisis de necesidades, pues, de protección internacional. Entonces, cuando un Estado hace eso, está violando el derecho internacional de las personas refugiadas. Eso hay que decirlo claramente. Datos concretos. En México, de acuerdo a nuestro monitoreo de persona de protección, monitoreo de movimientos mixtos, el 63% de las personas que encuestamos, de más de 6,000, refirieron que si son regresadas a su país de origen, su vida, seguridad o libertad corre peligro. Imagínense, 63% de las personas, sobre todo de Honduras y de Venezuela, también de Haití. Estos tres países son los que más encuestamos en México.
Ahí está, ahorita se los paso el informe. Entonces, por eso el principio de no devolución es clave. Luego, no sanción por ingreso irregular. También, y aquí se lo hemos dicho mucho al Estado mexicano, no puedes estar deteniendo de manera indiscriminada a las personas, porque la detención es una sanción, aunque sea administrativa según la ley mexicana, pero es una sanción. Y una persona refugiada, una persona con necesidades de protección internacional, no tuvo la posibilidad de ir a sacar una visa, no tuvo la posibilidad de ir a sacar o renovar su pasaporte, no tuvo la posibilidad de ir a apostillar sus documentos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del desplazamiento forzado es de emergencia. Tienes 24 horas, llega un pandillero, te deja un papel abajo de tu puerta y te dice, como no pagaste ya 2 semanas el derecho de piso, la vacuna, como le llaman, te vamos a matar o vamos a matar a tu hija o vamos a reclutar a tu hijo o a tu hija o queremos a tu niña para que sea novia de uno de los líderes de la pandilla. 24 horas te dejan ese papel, pues obviamente que tienes que huir con una mochila y con una muda de ropa, con todo el efectivo que tengas y con las identificaciones que tengas a la mano, que por lo general es el DIU, ¿no? La cédula de identidad de los países, sobre todo centroamericanos. Entonces, no hay pasaporte, no hay visa, no hay manera de ingresar regularmente. Por eso pedimos, y esto lo dice la Convención del 51, que se den todas las facilidades administrativas para que no sean sancionadas las personas. Bueno, otro principio clave, fundamental, no discriminación. No se puede dar asilo a una persona de Ucrania por encima de una persona de Somalia. Eso es discriminación, eso es un acceso diferenciado a la asistencia humanitaria. Y en su momento lo dijimos con muchos statements. La protección internacional, el derecho internacional para las personas refugiadas es indistinto si tienes educación, si no tienes educación, si eres católico, si eres cristiano, si eres musulmán, si eres una persona que sale de un país que está en un conflicto, pues no sé, en Europa, a un país que está en un conflicto en África. Eso lo tenemos que cuidar muchísimo y lo promovemos con los estados porque tristemente hay respuestas diferenciadas a nivel global. Luego, la asistencia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues muy similar a la no sanción por ingreso irregular, pero quiere decir que la mayoría de los estados deben de tener pues procedimientos administrativos en marcha, sistemas de documentación para una regularización rápida y expedita que permita la integración, como por ejemplo en México las tarjetas de visitante por razones humanitarias, sobre todo. Entonces, eso pedimos que los estados contemplen para que haya, pues, propiamente una protección internacional efectiva. Y dos últimos, que son claves para la integración y el pleno desarrollo de las personas, es la unidad familiar, es decir, también la naturaleza del desplazamiento forzado es de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos el ejemplo que acabo de repetir, de la familia que recibe una nota de un pandillero, de una clica en Honduras, de que tienen 24 horas para abandonar su hogar o si no van a rodar las cabezas de sus familiares. Y muchas veces hay personas que salen de avanzada, ¿no? Los niños o las niñas van primero, o al revés, la mamá con la niña o la mamá con el niño, el papá se va a otra colonia antes de huir del país. O sea, la naturaleza del desplazamiento forzado es errática. Sí huye toda la fábrica social, pero no al mismo tiempo y no en el mismo espacio y no de la misma manera. Entonces, por eso tenemos una situación dramática de separación familiar. Por eso la separación familiar es considerada como una de las violaciones a derechos humanos más graves por sus impactos psicosociales que esto tiene. Y finalmente, las soluciones duraderas. Las soluciones duraderas son importantísimas. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que no solamente se trata de darle acceso al territorio, no solo se trata de dar documentación, sino que para que haya, y espero tengan una solución, una sesión al respecto, porque se están haciendo cosas muy interesantes en México, para que haya un ciclo correcto de protección internacional, debe de haber soluciones duraderas. Y ahorita les digo cuáles son las soluciones duraderas, pero necesito ir por un papel rápido. Emilio, Disculpen, es que aquí, como que ya se frío aquí. Emilio, de todas Sí, maneras, yo creo que debemos ir cerrando, ya veamos tiempo suficiente. va, ¿me das 9 minutos y termino? Sí, está bien. Va. Bien, las soluciones duraderas.
Según el ACNUR, hay 3 soluciones duraderas principales al desplazamiento forzado. Históricamente se pensó que el retorno voluntario era la más ideal para no presionar demográficamente a los países de recepción, para no desequilibrar tanto las economías locales, no tener esta fuga de mano de obra tan grave, o sea, muchas consideraciones bastante lógicas y que hoy en día siguen siendo lo más ideal. El retorno voluntario. Es decir, hubo una guerra, salieron millones de personas en situación de desplazamiento forzado, termina esa guerra, se firman unos acuerdos de paz y en esos acuerdos de paz hay anexos en donde se establece el orden administrativo mediante el cual van a retornar las personas a sus comunidades. Esto funciona en Guatemala con los acuerdos de Chapultepec, funcionó en Bosnia con los acuerdos de Dayton y en diferentes contextos de guerras donde hubo genocidios, limpiezas étnicas y desintegración de países. Hoy la violencia funciona muy diferente. Hoy ya no se terminan las situaciones de desplazamiento forzado porque se pusieron de acuerdo unos países, firmaron un tratado y en ese tratado acordaron cómo iban a regresar las personas refugiadas. Entonces, por eso la solución duradera del retorno voluntario no es tan viable. Luego, segunda solución duradera, reasentamiento de un tercer país. ¿Cuál es el problema? Depende mucho de la voluntad política. Ya lo vimos, en Europa no se ponen de acuerdo, unos países quieren recibir menos, otros países quieren recibir más, otros países pueden, no quieren. Es algo que totalmente depende de la voluntad política. Y segundo, hay una situación totalmente operativa, que los números son bastante limitados en temas de reasentamiento. Se podrán reasentar decenas de miles, pero ya yéndonos por muchísimo, ¿eh? Realmente lo que se reasienta al año son miles de personas, no lo sé, 5,000 o 10,000 personas a un país. Por más que Estados Unidos hable de que pueda reasentar a cientos de miles de personas en un año, la realidad es que logística y operativamente hablando, el reasentamiento es muy complicado, es tardado y depende muchísimo de muchos trámites administrativos, así que no es una solución duradera viable en situaciones de desplazamiento forzado masivo. ¿Cuál sí es, y es a la que le estamos apostando? La integración local. La integración local. Y eso tiene muchos retos, principalmente el convencimiento de mentes y corazones de las personas en la comunidad de acogida, de las autoridades, de los vecinos, de pues toda la fábrica social, las empresas, las universidades, o sea, todos estos actores en el país de destino pues son claves para poder tener una integración local efectiva. Pero al no poder contar con las primeras 2 soluciones duraderas, necesitamos hacer uso de la tercera, o sea, de la integración local, para poder beneficiar a cientos de miles de personas refugiadas que han huido de su país de origen. Y cierro con el contexto mexicano. Lo conocemos, está en las noticias, pero para el ACNUR es importante mencionar cuáles son estos 3 principales procesos de movilidad humana que actualmente están generando situaciones importantes de necesidades de protección. Desplazamiento interno, la movilidad en el norte, toda la acumulación de población a raíz de toda la situación de CBP-1 y la entrada en el sur de personas que necesitan pues trámites, ya sea para permanecer en México o para cruzar de manera segura, que ese es otro tema, no lo hay porque la ley no lo permite. La ley de migración no tiene salvoconductos y por lo tanto las personas pues están en una situación de mucha necesidad, de mucha ansiedad, porque desafortunadamente no hay salvaguardas administrativas que les permitan transitar libre y seguramente por México, salvo esta medida ad hoc de que cuando tengan su cita de CBP-1, pero en el centro del país, porque en el sur no se puede sacar, puedan llegar al norte sin que sean detenidas por migración, pero ya cuando tienen la cita confirmada. Entonces, bueno, pues me quedo atento para que profundicemos sobre todo en estos detalles muy operativos, muy de actualidad, muy que está pasando en México, pero sí quería hacer esta primera pues, exposición muy técnica, conceptual, estadística y también institucional de lo que implica la protección internacional y cuáles son estas obligaciones que, por cierto, México tiene, porque es un signatario de la convención en el año 2000, nos tardamos un poco, pero se firmó en el año 2000 y tiene 2 leyes muy buenas que son consideradas en términos internacionales como buenas prácticas, mejorables, claramente que sí hay cosas por mejorar, pero la ley sobre refugiados y la ley de migración tienen bastantes
están bastante alineadas al derecho internacional de las personas refugiadas. Así que bueno, cambio, Irán, regreso con ustedes y muchísimas gracias por todo. Esto me parece una conferencia muy interesante. Desafortunadamente tenemos poco tiempo para incluir preguntas. A mí me gustaría abrir el foro para si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Emilio, en especial sobre lo que ha comentado. Yo solamente no las quiero hacer preguntas, solo tengo dos comentarios para repensar un poco la interesante reflexión que nos has presentado. Al principio parecías hacer un recorrido por la evolución que ha existido desde el uso de la definición de migración hacia la de movilidad. Y hacía cierto énfasis en el recorrido académico, sobre todo, que había entre estos dos conceptos. Entonces, yo me preguntaba entonces, y es una pregunta retórica, no quisiera que me la respondas, pero yo me preguntaba si en efecto estamos asistiendo a una integración entre la producción académica y los ejercicios de las diferentes instituciones internacionales que trabajan con estos conceptos. Y lo otro que me preguntaba era si esta claridad que tú reflejas en términos de comprender el porqué del uso de un concepto como movilidad está clara en todas las instituciones. Por a mí me parece que hay otras instituciones que siguen, por ejemplo, usando el término de migración. Instituciones incluso que tienen que ver con la atención a los fenómenos de movilidad a nivel global. O sea, me pongo a pensar un poquito en las diferencias discursivas que pueden existir entre ACNUR y la OIM, y eso me resulta muy interesante. No quisiera que me respondas a mí en particular, prefiero abrir el espacio para quienes nos escuchen y tengan preguntas sobre lo que vamos a presentar. Acá en el chat, Harold Villegas refiere que has tenido una excelente presentación y te ofrecen muchas gracias, Javier Zavala Rayas, muchas gracias y una disculpa por la deficiente conexión a internet institucional, no sé específicamente a qué institución se refiere. Y le agradezco, Harold Villegas pone acá, le agradece si profundiza en las buenas prácticas de integración social. Okay. ¿Alguien más, por favor? Ok. Pues muchísimas gracias por el comentario. A ver, no se preocupen por los temas técnicos virtuales. A ver, todo puede pasar. A ver, miren, yo estoy preocupado, y esto se los digo porque a mí me gusta mucho la academia. Ustedes leyeron en mi semblanza, he escrito algunas cosas al respecto. Ahora ya no lo hago mucho, pero bueno, pues estoy más en la función pública internacional, pero yo creo que sí falta muchísima liga, muchísima conexión, y por eso la importancia, lo hemos platicado, Irán, de las cátedras, de tender estos puentes entre la academia y las instituciones, porque sí siento que todavía nos falta impulsar muchísimo los estudios dentro de las universidades especializados en desplazamiento forzado, pero con paradigmas teóricos, conceptuales, institucionales, que vengan de los estudios de refugiados. Y me gusta mucho, de hecho, por eso el centro de Oxford, de Refugee Studies Center, porque ellos han tratado de apostarle al estudio del desplazamiento forzado mediante todas estas categorías que se han desarrollado en estos centros de investigación. Yo siento que en México, y lo digo así con muchísima confianza, en una lead de construcción, yo siento que nos hace mucha falta todavía meternos por ahí, que todavía estamos un poco casados con los estudios de migración, con el tema del origen, con la parte económica, remesas. A ver, es totalmente natural, o sea, tenemos la realidad ahí abrumadora, no estoy diciéndolo por otra cosa, pero tenemos ya otra realidad también muy abrumadora, que es el tema de desplazamiento interno. Estamos en cifras récord de solicitudes de mexicanos de asilo en México y en Canadá. Entonces, ya también la realidad nos interpela a que podamos ir, como decías, tener esta capacidad de conjuntar los diagnósticos y los análisis de las instituciones, por un lado, con las propuestas de investigación de la academia. Y por eso el proyecto de las cátedras de IDRC, las cátedras Sergio Viera de Melo,
son claves para hacer estas investigaciones. Ahora, otra pregunta, lo de la integración local. Y bueno, de hecho aquí está Ileana, quien es, pues bueno, nuestro punto focal de protección para la unidad de terreno en Guadalajara, de ACNUR. Miren, en las prácticas de integración local en México, a lo que más le hemos apostado es a este programa, al programa de integración local, que su componente principal es generar alianzas con empresas y con diferentes actores globales para tanto que invierten a nivel local, pero que también tienen un nombre global, para poder acomodar en vacantes de empleo y que mejoren mucho su estándar de vida con respecto al sur a personas refugiadas que estaban en Chiapas, pero que ahora quieren estar en Jalisco, en Guanajuato, en Aguascalientes, en Nuevo León o en Coahuila, que son los principales estados en donde tenemos plan de integración local, esta política de integración local. ¿Por qué ahí? Porque si juntamos el total, tenemos más de pues, 50,000 vacantes, o sea, tenemos muchas vacantes que no están llenas y que muchas personas refugiadas ya con la documentación apropiada, pues pueden darla. Ahora, obviamente hay retos porque también hay mucha dependencia y esto, si las autoridades mexicanas, pues bueno, tuvieran un apoyo más expedito al programa de integración local, que lo han hecho, pero últimamente ha habido problemas de documentación y dependemos mucho de la documentación para que pueda haber una correcta implementación del programa. Entonces, pues sí tenemos esos retos. Ahora, otro tema en donde principalmente yo trabajo es en el área de coexistencia pacífica, es una apuesta a mediana y larga duración. A ver, si bien es cierto, no estamos recibiendo millones de personas como Líbano, como Curazao o como Pakistán, pero sí hay localidades en donde hay un impacto importante, en donde una localidad, no sé, de 100,000 personas, de repente recibe 10,000 personas en situación de movilidad, o una localidad de 50,000 personas recibe 5,000 personas. O sea, a ver, esto claramente que sí tiene un impacto a nivel local importante. Entonces, ahí estamos desarrollando una estrategia de coexistencia pacífica que se basa en 5 pilares. La primera, diagnosticar cuáles son estas principales causas de los rechazos, de la discriminación, de xenofobia, de racismo. Segundo, incidir con las autoridades municipales de que hay muchas situaciones que puedan generar tensiones comunitarias que la autoridad municipal puede resolver, como alumbrado público, como basura, como drenaje, como patrullajes, o sea, todo eso, y ya lo vimos en Palenque, cuando hubo una situación muy grave, casi llegan a incendiar el albergue de Tatica ahí en Pacalná, en Palenque, y sentamos a las autoridades municipales con los vecinos, con personas del albergue, con unas mesas de varios meses de trabajo, y al final cuando las autoridades municipales pusieron luz en la colonia, cuando empezaron a recoger la basura, cuando empezaron a brindar atención, o sea, cuando hicieron su chamba, las tensiones vecinales disminuyeron. Entonces, por eso es importantísimo hacer incidencia a nivel local, apostarle a lo local. El tercer pilar de esta estrategia es la capacidad, las capacitaciones a funcionarios públicos. Esto es súper clave, seguir capacitando, porque hay mucho funcionario público que no conoce cuáles son las principales leyes de situación de movilidad humana, cómo referir a una persona que sí, que tiene situación de desplazamiento forzado. O sea, hay mucho por hacer al respecto en capacitaciones. Y luego, la cuarta es la coexistencia pacífica, propiamente hacer estas actividades culturales, artísticas, deportivas, en las cuales se incorporen a tanto a los vecinos, a diferentes actores y pues todos puedan generar esta coexistencia pacífica. Les voy a dar un dato. Levantamos una encuesta a 1,000 personas mexicanas, los vamos a publicar el 20 de junio. Y el 64% de las personas mexicanas de Aguascalientes a Zacatecas, fue una muestra representativa, mencionó que el origen de las tensiones en su comunidad de origen se debía a que las personas eran de otro país, de otro lugar. O sea, qué grave es esto. O sea, nos da miedo la diversidad, nos da miedo que haya una persona con un color de piel diferente, con un idioma diferente, con una religión diferente, que sea mi vecino, cara, que vaya con él al súper. O sea, eso nos genera rechazo. Y ahí están los datos. Los publicaremos pronto. Entonces, bueno, coexistencia pacífica para eliminar esas barreras. Y el quinto punto de esta estrategia es la generación de estrategias, de alianzas estratégicos
estratégicas con actores no estatales clave con un discurso público relevante. Medios de comunicación, empresas, iglesias, academia, principalmente. Estos son nuestros 4 objetivos principales: ir con las universidades, con el programa de radio, televisión, con los empresarios, con los periódicos, con las iglesias, porque tienen una capacidad de difuminar discursos tanto de odio, pero también de inclusión. Entonces, por eso le estamos apostando a esta estrategia de coexistencia pacífica en estos 5 pilares, mediante jornadas por la inclusión y la no discriminación que hacemos con el CONAPRED, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y con la Comisión Mexicana de Refugiados. Es un esfuerzo interinstitucional, integral, no lo podemos hacer todos solos, no lo debemos hacer todos solos, sobre todo en un país que tiene muchas capacidades. No, a ver, no podemos olvidar nunca que México es una de las 20 economías del mundo, que México es un país con muchísimas capacidades. O sea, entonces necesitamos hacerlo todos, no solo las Naciones Unidas, no solo el albergue, no solamente el gobierno. Sí, el gobierno por ley tiene la obligación, es el principal referente, pero ya también a nivel institucional global, a través del Pacto Mundial de las Personas Refugiadas del 2018 y el Foro Mundial del 19 y del 23, Irán, tú lo viste en Ginebra, el consenso es que todos los actores, el Whole Society Approach, tiene que operar. Entonces, por eso le estamos apostando a este enfoque de todos los actores. ¿Qué más? Que vamos cerrando, Emilio. Tenemos un Sí, tiempo definido acá y ya como que estamos un poco pasados con todo y esto, Ángel, quisieras agregar algo. Bueno, nada más agradecer, Emilio, tu interesante conversación. Digo, me quedan varias cosas para reflexionar sobre lo que has mencionado, ¿no? No esperando que podamos discutirlas aquí, porque como tú sabes, los tiempos virtuales también son más acotados, ¿no? No es lo mismo que estar físicamente. Sin embargo, esta reflexión que mencionabas al inicio, ¿no? Incluso para ACNUR, desde hace 5 años, utilizar este concepto de movilidad humana, creo que también la academia empieza a reflexionar y abandonar, como también lo señalabas, sin demeritar los estudios de migración, porque los estudios de migración están allí, siguen estando allí, van a seguir estando allí, sino empezar a utilizar estos conceptos, ¿no? Movilidad humana, que puede incluir estudios de migración, ¿no? Conceptos más amplios que tienen que ver con las distintas realidades que están pasando, ¿no? Esto que ocurre en la frontera, en las fronteras, pero en particular en la frontera norte, y que ocurre en las fronteras de Centroamérica. Por ahí Harold mencionaba cómo incorporaban algunos conceptos a los estatutos, a los reglamentos, ¿no? La gestión de la movilidad humana, que no es lo mismo que la gestión de la migración, ¿no? Tú mencionabas también por ahí eh, estos elementos que además van de la mano con lo que ustedes muy bien denominan la coexistencia pacífica, ¿no? Y eso pasa por gestión de movilidades humanas y quizás ahí tendríamos que tener un debate si es lo mismo que una gestión de la migración como lo entendíamos anteriormente. Eh, yo nada más agradecerte, te digo, hay muchas cosas ahí que, que conversar y para reflexionar. Con esto también vamos inaugurando una serie de ponencias o de presentaciones desde ACNUR México, eh, como tú también lo señalabas, se irán viendo a lo largo de este seminario, en otras charlas. Esperamos tenerte nuevamente por aquí, Emilio, nos dará mucho gusto. No sé si alguien más quisiera comentar algo, Eder, que pudiéramos abrir alguna pregunta que se quedara por ahí por el tintero, si no hubiera nada más que agregar. De mi parte, nuevamente agradecerte y agradecerle a todas y a todos los que están aquí en esta sesión. Muchas gracias no, hombre, nuevamente. a ustedes muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño a la UDG y esperamos nos podamos ver en la fila ahora que vamos para allá. ¿Sale? Irán. Seguramente que También al Ciesas. Un Eder, abrazo. muchas gracias. Bye Yo bye. creo que nos despedimos. Muy bien, pues Muchas gracias, Emilio. Hasta luego. Pasen buen día. Bye bye. gracias, chao.